Yeah, Gerson, pues, hermano, ¿cómo te presento? Gracias a Dios que tenemos con nosotros hermano Gerson, el pastor de allí, de Capilla Calvario Santana. Sí se dice Capilla Calvario ahí, ¿no? ¿Qué es el nombre? Bueno, le llamamos La Semilla. Tiene toda razón, Sí, La Semilla. Samía, la Semilla. Me gusta porque nosotros luchábamos con Capilla, porque en Sinaloa dice Capilla es donde muere la gente. Sí, Entonces me gusta la Semilla, muy bonito. Y aparte, nos conocimos cuando tú trabajabas en la escuela de ministerios sí, y claro. muchas cosas. Bienvenido. Y pues yo, como voy y vengo de México, llegando, empezamos a hablar aquí de la necesidad de juntarnos y buscar cómo conectar con las otras iglesias. Y entonces en la show que tenemos en inglés empezamos a platicar de esas cosas, cómo podemos ayudar, apoyar. Y pues ya empezamos a pensar también, cuando yo pienso o hablo de la iglesia hispano de Calvary o de Calvary Chapel, siempre pienso en pues el grupo de pastores que reúnen contigo. Y quería escuchar de ti, qué piensas, cómo van, Ujú, primeramente, pero más de eso, como tú tienes contacto con varios pastores, ¿cómo sientes que podemos, o que la iglesia en general, podemos estar apoyándonos unos a otros? Buscando esta unidad y la necesidad de tratar como un solo iglesia, todas esas ideas. Eh, Siento que en esos tiempos ujú. es algo más importante que nunca y quería saber o escuchar de ti un poquito qué has Claro. pensado de esas cosas. Estoy agradecido con Dios de alguna manera que nos haya permitido dentro del movimiento Calvary Chapel crear una situación para el mundo hispano. Amén. Porque en el mundo hispano, dentro de los Estados Unidos, tenemos una gama muy grande de cristianismo, ¿no? Lo que a veces escuchaba a Chuck decir, el péndulo cristiano, ¿no? Se mueve Mm, en ujú, diferentes niveles, filosofías, doctrinas. Y estoy agradecido con Dios de que Calvary Chapel en general haya permitido un espacio para el pueblo hispano, porque a través de esa oportunidad tenemos hoy iglesias hispanas dentro de Calvary Chapel que están enseñando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, lo cual es un fenómeno no muy común dentro del pueblo hispano. Y el pueblo hispano, tú sabes, Tom, siendo un misionero ya sazonado dentro de la cultura hispana, especialmente en México, hay mucho emocionalismo, ¿no? Estamos ujú, más dentro de lo que es la experiencia. ujú, ujú. Entonces, en Calvary Chapel llegamos a un momento en el cual se nos presentó una filosofía de ministerio que de mi perspectiva, yo vengo de una iglesia más denominacional, ¿no? Yo nací dentro de la iglesia metodista, lo cual es el otro lado del péndulo, ¿no? Cuando hablamos el mundo pentecostés y el mundo más conservador, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de nuestra iglesia no había mucho aplaudir, eh, ser expresivo en tu Muy adoración, calmado. muy calmado. No te muevas porque te cae fuego del cielo. Gracias a Dios pudimos a través de el tiempo darnos cuenta de que había una manera diferente de adorar a Dios sin tener que ir al extremo. Podemos aplaudir, levantar las manos, usar Ujú. instrumentos dentro de la iglesia, etcétera. Entonces, cuando llego a Calvary Chapel, me doy cuenta de que hay algo más que debe ser fundamental en toda oración a Dios y es la palabra de Dios, la Biblia. Chuck, Pastor Chuck, obviamente tenía un sistema muy preciso en cómo enseñar metódicamente la Biblia. Entonces, ahora que él ha partido y que estamos ahora ya en una etapa diferente, ¿no? Dentro del movimiento Calvary Chapel. Sí, Yo creo que nosotros, los hispanos que estamos sirviendo dentro de Calvary Chapel, tenemos que aferrarnos a esa filosofía que él estableció. Y cuando digo aferrarnos es porque es una filosofía bíblica. ujú. No hay mucho que analizar ahí. No es, una, no es un conjunto de doctrinas.
Es Sí. interesante, la idea, porque por mí, como realmente me llegó a Cristo ahí en Costa Mesa, Ujú, ah, nunca pienso de un filosofía, me gusta tu perspectiva porque venía de externo a algo nuevo. ujú, Y como yo, pues, por mí eso estaba cristianismo, ¿me claro, entiende? Y me gustó Spurgeon de muy joven en el evangelio, y vi que él nunca predicó versículo por versículo, pero todavía cubrió toda la Biblia en sus claro. prédicas, Génesis, Apocalipsis. Y a mí me ha gustado, la verdad, eso de enseñar versículo por versículo ha sido transformacional en mi vida. Y aunque entiendo y tengo muchos amigos en otros movimientos que son buenos hermanos y enseñan súper bien y enseñan más temático, y aunque ya me voy y vengo de México, soy escogiendo, no soy en sí que es desde llego porque soy aquí por 8 semanas Ujú, y probablemente no voy a terminar un libro en 8 semanas. Me ha decidido orar un poquito más, y Dios me ha dado un capítulo aquí, tal vez otro capítulo en otro lugar. Y veo que Dios lo usa eso es la primera vez que hago eso en mi vida, ¿no? Pero ha sido bendición ahí también. La otra cosa que me vi es algo que me impacta de la Escuela de Ministerios en Sinaloa. Es cada año hago unas preguntas, ¿qué te impactó más? ¿Cuál clase? ¿Cuál ujú, maestro? Todo. Y siempre hacemos algo ahí que se llama diarios, donde leen 2 capítulos y escriben observación, una página, medio página de interpretación, medio página de aplicación de un ujú, capítulo y la misma del segundo capítulo. Y terminan todo el Nuevo Testamento en un año y tienen su claro. comentario realmente que ellos Ujú, escribieron. Y todos dicen que eso lo impactó más. Y eso venía de esta misma idea, ¿no? Que claro. estudiar toda la Biblia en orden y tratando de entenderlo. Yo creo que por muchas personas, aún líderes, aún gente que yo he conocido, que tengo la ventaja en Sinaloa, que vienen de diferentes movimientos, no son todos calvarios, ¿no? Ujú, Y se impacta eso es la parte que la impacta más. claro. Y no me gusta eso mucho. Yo siento que es algo que tenemos que sembrar también afuera, o ayudar, o bendecir a la gente con esas cosas que nos han bendecido mucho. Claro, y dentro de el hecho de que Calvary Chapel tiene una personalidad, Ujú, ¿verdad? Cuando hablamos de qué es lo que debemos continuar haciendo como ministerios hispanos dentro de Calvary Chapel, yo creo que es mantener esa parte filosófica de predicar la palabra, ¿no? Porque eso nos da un crecimiento más rápido. ujú. A diferencia de, Y balanceado, ¿no? Es exacto, otra cosa. exacto, lo cual es muy bueno y es algo que me agrada dentro de Calvary Chapel. Hay ciertas cosas que nosotros como hispanos, porque yo pastoreo en una iglesia hispana, hago diferente. Ujú, No estoy tratando de americanizar la iglesia ujú. o Calvary Chapelizar Ajá. la iglesia, ¿no? Porque no podemos hacerlo. Es muy diferente, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando comenzaba el movimiento de Calvary Chapel, levantábamos la mano haciendo así, ¿no? Ah, One sí. way, ¿te Ajá. acuerdas? Y cantábamos así todos y sentados en la En el carpeta, piso en en el esos tiempos. piso, en esos tiempos, sí. Y todo eso era algo, en cierta manera espectacular, porque nunca se había hecho, ¿no? Ah, Y siempre Maranata, ¿no? Jesús viene y todo esto. Pero ya cuando estás hablando de la cultura hispana, que es otra modalidad diferente, y podemos hablar de las diferencias culturales que debemos observar, pero como movimiento, yo creo que tenemos que mantener esa filosofía de ir a través de la Biblia, porque va a dar un crecimiento más rápido y más balanceado. Eh, yo crecí en una iglesia denominacional muy conservadora. No quiere decir que estaba recibiendo herejías ni cosas por el estilo. De hecho, nosotros en la escuela dominical íbamos a través de la Biblia, ajá. eh, porque es una manera diferente, ¿no? Llegaba yo a la iglesia, me iba a mi salón y teníamos una guía de estudio. ¿Te acuerdas de los navegadores? Ujú, sí, Que muy bien. vas y compras Primera de Corintios Ujú, de los navegadores y te lleva a través de todo el libro. ujú, Entonces, nosotros íbamos a través de la Biblia de esa manera. Y ya cuando el pastor nos llamaba para el sermón, era un culto familiar y ya ahí él hablaba de una porción de Corintios o lo que él tuviera en mente. ujú. Y gracias a Dios también teníamos una vida cristiana
más o menos productiva, ¿no? Que obviamente en Calvary Chapel el hecho de ir a través de la Biblia, como tú dices, crea más emoción, que, la, la realidad de que hay un crecimiento se manifiesta más en ti. Y yo por eso creo que dentro del movimiento Calvary Chapel, como hispanos, en este momento debemos mantener eso como la prioridad. Ya lo demás, am, yo creo que debe ser una adaptación Ujú. cultural del momento y el lugar donde tú estés. Otra cosa que a mí me notaba importante, y somos un poco diferentes Ujú, porque tú aquí y yo en México, pero preocupo los dos lados del bautismo del Espíritu Santo, del poder de Dios fluyendo entre la iglesia hoy en día. Y, y entonces que a mí, que tal vez creciéndome en Costa Mesa, mm, no vi que tan bien, hasta que salió de tu hogar, de tu casa, no sabes qué tan sabio estaba tu papá, ¿me entiendes? Y yeah, cuando salió y empezar a ver las diferencias en otras iglesias, me luché porque muchos iglesias ha llegado al punto a no querer hablar de poder, no quiere hablar de bautismo del Espíritu Santo o el fluido del Espíritu Santo o menos dones del Espíritu Santo. claro. Y esas cosas que yo aprendió ahí en Costa Mesa estaba realmente en la mezcla, por mí estaba la mezcla de la firmeza, la seguridad, que todo lo que estaban enseñándome estaba bíblico, estaba allí, estaba en contexto, y que también estaba el poder de algo sobrenatural, algo de la presencia de Dios que no existía a toda gente, solo la gente que buscaba de Dios. Y esas dos cosas funcionando en unidad, realmente para mí lo sentí tan normal, tan lo único que sabía, pero saliendo empezaba a encontrar muchos lugares donde hubo los dos extremos, ¿no? No quiero hablar de eso nada porque eso causa problemas, eso ha dañado a la gente, eso da Mm, miedo. Y obviamente el otro lado donde que hay quote unquote manifestaciones que tú dices, eso es de Dios, ¿no? ujú, Yo recuerdo regresando, luchando con mi pastor ahí en Costa Mesa, y lo pregunté y digo, pero siento paz y siento que Dios está moviendo, pero cosas están pasando en unas iglesias que no veo en la Biblia. ujú, Y que dame consejo, man, porque estoy confundido. Y él me decía, dice, que Dios que puede hacer muchas cosas, pero si yo voy a gobernar una iglesia, yo voy a poner el cuadro bíblico sobre mi iglesia para que todo que vea en la Biblia debe ser fluyendo en la iglesia. claro. Lo invito, ¿no? Sanidad, todo que veas en la Biblia debe ser fluyendo en la iglesia. Y si es algo extra bíblica, pues si tú sientes de Dios, pues que lo hacen en su casa o en su grupo, pero en la iglesia vamos a hacer algo que podemos expresar y enseñar bíblicamente a cualquier persona que nos pregunta, Ujú, ¿por qué eso? ujú, Y dice, pues aquí está Pablo haciendo, aquí está Jesús enseñándolo, aquí está pasando en el libro de Hechos. Y eso me gustó, esa respuesta lo ha dado a miles de personas ujú, porque lo vi tan sabio y me ha sido una bendición de consejo porque tengo toda la confianza que hago en la iglesia es bíblico y sé que Dios puede hacer algo extra bíblico, pero aquí en la iglesia vamos a hacerlo así. Pero yo creo que esas dos cosas para mí y la verdad, los cambios que veo un poquito en Calvario, ujú, eh, preocupo un poquito. Cuando yo venía de México y empezaba a visitar, preocupó que a veces quedamos muy bien con la palabra, pero a veces, porque tú sabes que como pastor no es la cosa más fácil a buscar de Dios y tener movimiento espiritual y cosas sobrenaturales, porque es fácil no sé, se suena loco a decir perder control o perder la orden, esa es la palabra ujú, correcta. ujú. Eh, y entonces a veces en el lugar de tratar a tener todo eso funcionando, es mejor apagarla y quedarnos con la pura palabra. Claro. Bueno, en ese renglón, yo creo que am, el pastor tiene una tremenda responsabilidad Uh, porque he tenido experiencias dentro de la iglesia que a veces me muestran la responsabilidad que tengo de saber discernir. eso. Y, y es de suma importancia que nosotros como pastores estemos
conectados con el Espíritu bien, eso en sí. lo mejor de nuestra habilidad, porque va a haber situaciones en donde tú no sabes Ujú, si es el Espíritu Santo obrando y de repente tú como pastor en tu carne crees que es algo que está fuera de control y lo detienes, ujú. te vas a perder una bendición. Sí, Pero también por el otro lado, si es algo que no tiene exacto. que ver con el Espíritu Santo y tú piensas que es una bendición y lo dejas seguir, También lucha, sí. entonces ahí también vas a perder. Entonces yo creo que en ese ámbito tenemos que estar bien nosotros en comunión con el Espíritu en el sentido de, ya preparaste tu estudio bíblico, preparaste todo lo que tenías que hacer para compartir, pero también una preparación espiritual en el que, Señor, guíame, o sea, ya es una oración personal, ¿no? Tú y el Padre, pidiéndole que Él te guíe, que te muestre qué es lo que hoy va a pasar. Y eso lo aprendí hace mucho tiempo con David Wilkerson. Ese hombre siempre me ha fascinado desde que lo conozco. Lo conocí a través de La Cruz y el Puñal, ¿te Sí, acuerdas de sí, ese sí. libro, no? Y él cuando iba a comenzar algo, siempre oraba Ujú, y oraba demasiado. Y recuerdo que la última iglesia que él estaba pastoreando, llegó allí a una esquina en el barrio donde él iba a establecer la iglesia y se sentó en una de esas bombas de agua, de incendio, ¿no? Se sentó ahí y empezó a orar. Le dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta esquina? Yo siento que hay algo aquí que quieres hacer. Y eventualmente se crea la iglesia, pero la sensibilidad que él tenía para poder discernir cuándo eso. era el espíritu, cuándo era tu carne. Y yo creo que en ese renglón, Tom, a veces no tenemos esa sensibilidad espiritual y eso nos causa, número uno, perder la bendición de lo que el Espíritu Santo podría Mm, hacer. Yo he entrado en iglesias Cary Chapel y aún en la nuestra, ¿no? A veces me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? Y no es que esté dudando que esté, yo creo en la omnipresencia del Espíritu sí, Santo, sí. Pero pero lo que hablas de estoy hablando de, ok, estoy dejando que el que Espíritu Santo fluye, que guíe sí, la predicación, guíe la adoración, guíe a los siervos, o es solamente Walmart, un sistema. ¿verdad? Oh, ya sabemos lo que hay que hacer, Sí, sí, ¿verdad? sí. Prepara los carritos, la gente va a llegar, asegúrate que hay cashiers en la puerta y todo lo demás, ¿entiendes? O Sí, sea, muy bien. es Que algo que hacemos. sí, que me dices es bonito. Eh, que estaba sorprendente mirando atrás, Ujú. y como digo, no sabes qué tan bonito estaba tu casa hasta que te sale, ¿no? Que estaba sorprendente en Costa Mesa, y a veces lo hacemos muy santo porque ya no estamos aquí, ¿no? Pero Sí. pero que realmente estaba sorprendente es la grandeza de la congregación en domingo, la prédica, pero el sentido que yo tenía mucha gente en grupos pequeños, en acceso a pastores, y yo estaba preguntón, yo creo que yo molestó a los pastores, ellos estaban Ujú. enojados conmigo porque yo Ujú. quería saber y soy bien para preguntar. Y, y eso es la parte, a veces me pensé en mi tiempo de decir, no hubo mucho discipulado en mi entendimiento, pero hubo, porque yo recuerdo, me fui a nuevos creyentes Ujú. y no, es todo es grupo pequeño, pero estaba una oportunidad a conocer gente más a fondo, a preguntar preguntas que no tienes un chance a preguntar Pastor Claro. Chuck, ¿no? Y de ahí tenemos un estudio bíblico en casa. Y eso que yo creo que esos aspectos que yo vivió en Costa Mesa, en Calvary Chapel, a veces es que yo creo que es muy importante. Esas Ujú. oportunidades de convivir, de dialogar, a tener preguntas y recibir respuestas, a ir con mi pastor con mis dudas y sentir que él me reprendió, que me guía, que me da palabra. Y, y yo fui a los afterglows. Ujú. Yo, Mm. yo trabajaba domingo, entonces domingo en la noche, el estudio estaba largo, a veces se va 4 o 5 capítulos, me Mm. encantaba. Y después de eso estaba ya 9, 10, quién sabe qué hora. Y salimos de la culto y fuimos al otro cuarto donde estaba la Ujú. chimenea y Ujú. todo. Ujú. Y ahí estaba el pastor que realmente me discipuló. Y ahí con los tiempos de profecía y a veces a diferentes dones y orando por sanidad. Hombre, todo eso mezcla a mí me bendició demasiado rico, demasiado.
Y cuando veo aún donde estoy pastoreando, Ujú. lucho a tratar a tener todas esas Claro, piezas fluyendo. claro. Lucho y quiero seguir luchando, porque a veces quiero quedarme, bueno, que va fácil, ¿no? Ujú. Que es, luchamos por un rato para tener un sentido de unción en la alabanza aquí en nuestra iglesia aquí en Estados Unidos. Y recuerdo que el pastor Juan aquí estaba diciéndome, estábamos hablando, y estaba buscando un líder, un Ujú. líder, un líder. Y a fin de cuentas yo digo, es que tú sabes que quiere. Él está, aunque es pastor, también es líder de alabanza, pero wow, me Ujú. encanta. Ujú. Y entonces él entró y tomó el líder de alabanza y pastoreando pues doble carga. Pero ya lo tenemos un rato y ha levantado gente el Ujú. estilo que él quiere, con la oración que quiere, con lo fluido que él quiere. Y ya veo que está empezando a dejar otra Claro, persona enfrente, pero se disipuló o se reprodució la bendición que Dios ha dado a él a otras gentes y ya están fluyendo. claro. Y eso es la razón que no, yo creo que, hablando de mí, Sí, la razón que a veces no hacemos es porque es trabajo, es 2, 3 años y cuesta, ya. pero qué bonito cuando podemos hacer esas cosas. Yo he tratado mucho aquí a pensar en los grupos pequeños, ¿no? O los estudios en Ujú. casa. Y sí lo hacemos, sí, sí, sí están lográndolo. Pero esos puntos estaban súper importantes para mí en Calvario. Sin esas Ya, oportunidades de dialogar y ya. preguntar, y me llegó a tener amigos cristianos allí que después estaban mentores y todo eso. Yo creo que todas esas partes son muy importantes. Claro, y pensando en Jesús, Jesús tenía Mm, esa manera de ministrar cuando pienso en cómo es que él viene con las multitudes, ajá, viene ministrando, sanando gente, hablándoles del reino, etcétera. Pero después, ya, siempre, ok, olvídate la multitud. ajá, O sea, no hay nada malo con la multitud, pero también no es el asunto aquí. Aquí tengo a 12 así es. que hay que, y también dentro de esos 12 yo creo que tenía Su tres, sus tres mosqueteros, sí, Pedro, Jacobo y Juan, ¿te acuerdas? sí. Y siempre lo ves jalándolos a ellos a otras situaciones un poquito más elevadas. Ujú. Es como en la iglesia a veces los muchachos bromeando, ¿no? Me dicen, no, pastor, ¿por qué no me invitó, no? Y al que invité le dice, es que esto es otro nivel. Tú todavía no llegas a ese nivel, ¿no? Y obviamente no es que yo esté seleccionando quién o no, pero la cosa es de que yo veía a Jesús que él tenía a su grupo Ujú. y los ministraba, les enseñaba, dormía Y, con ellos, comía con ellos. pero sí escogemos, ¿no? Ya. Entiendo, yo escucho eso, que todo debe ser igual y nivel, ¿no? Ujú. Escucho eso, eh, escucho. Ya. Yo no lo veo, Jesús no trató todos iguales, tenía sus tres, hasta que si Juan tenía razón, dice, yo soy el discípulo que Jesús Ujú. amó más. Eh, eh, Obviamente no estamos hablando de preocupar, hay que preocupar por todos, Claro. pero sí hay, nosotros, yo me gustó 3 personas, no sé, pero tenemos nuestros core groups, Ujú. el grupo de principal liderazgo de la iglesia, ¿no? Tenemos 3 pastores, juntamos cada semana. Entre el Ministerio de Mujeres tenemos 3 mujeres que trabajan juntos, etcétera, etcétera. Y porque creo que en esos 3 tienes los dones de los 3, la personalidad de los 3, Ujú. tienes la oportunidad de que uno corrige el otro, Claro. que no se queda tú solo el persona, ¿no? Y aparte, nos ha bendecido porque a veces estamos en California y la gente se mueve, todo se va a Texas Sí, y están enfriando ahí. Yo todos digo, están pobrecitos, aquí estoy en la, en la qué lindo que calor, está aquí. pero todos se van y es un ambiente móvil. La gente viene por trabajo, se Ujú. sale. Y es bonito tener dos que ya se quedan y aunque es un mueve, más fácil añadir un pieza Claro, que encontrar todo de nuevo porque perdiste sí. el clave uno que estaba enfrente. Pero yo creo que hay que escoger. Pero es como tú dices, con discernimiento. Sí, y también yo creo que hay ciertas personas que, porque comparto la idea de lo que dices en cuestión de tus asistentes, ¿no? Tus líderes. Moisés, Ujú, Josué, estaba siempre con él, ¿no? Casi era un perrito faldero, ¿no? ujú, Ese perrito que siempre iba con él a todos lados. Y, y veo el valor de todo eso. Y también creo que, porque ya pensando en lo que estás diciendo, en mi experiencia personal, dentro de la iglesia hay ciertas personas que parece ser como que
que te leen la mente, como Sí, que dices algo y no hay mucho que explicarles, saben lo que estás diciendo sí. y pueden hacerlos sin tanto argüente, no tanto Ujú, problema. Y esos a veces son los que escoges para pelear la batalla, ¿no? ujú, Porque tú sabes que van a estar allí contigo, ¿no? Y para mí es eh, clave lo que estás diciendo en cuestión de, regresando al punto de los grupos, sí, yo creo que nutrirnos unos a otros en grupos pequeños y dentro de esos grupos pequeños, conectando lo que está diciendo ahora, es el descubrir aquellos que tienen un potencial más grande ujú. para ser parte del liderazgo, Así es. lo cual Pablo le dice a Tito, escoge ancianos, busca Ujú. gente que cumpla con esos requisitos. Pero ¿cómo lo vas a saber si no estás conviviendo con ellos? Sí. Entonces, y a la par con lo que estábamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? También es tratar de tener ese balance donde estés inyectándole a los líderes la idea de que debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Ujú, Estaba hablando con los chicos de los líderes de la alabanza de nuestra iglesia, ¿no? Son dos hermanos ellos, un hombre y una mujer, y muy talentosos para la música, ¿no? De hecho, su familia es lo que ha hecho toda la vida en el mundo secular y ellos dentro de la iglesia, ¿no? Son muy artistas en ese sentido, ¿no? De la ujú. música. Y Dios les ha dado un tremendo don. Yo les digo, mijos, ustedes tienen potencial para adorar a Dios de una manera increíble. Pero hablando con ellos, les decía, no tengan miedo de dejar que el Espíritu Santo se exprese a través de ustedes, en el sentido de que ustedes van a guiar a la iglesia de adoración. Eso. Ustedes son los líderes. Ustedes son Josué que está al frente para cruzar Cades Barnea y del otro lado está la tierra prometida. Entonces, eso está en sus manos. Yo puedo darles una cátedra aquí de lo que es la alabanza y mostrarles bíblicamente lo que Dios me ha mostrado, pero al final del día, Sí. yo no voy a estar ahí cantando y, y les di un ejemplo, ¿no? Una vez estaban ellos ensayando, yo estaba en mi oficina está a un lado del stage, ¿no? Detrás Mm, del stage, entonces puedo escuchar lo que están diciendo. Ellos estaban allí hablando y de repente empezaron a ensayar, pero dentro del ensayo empezaron a hablar, a, o sea, a expresarse, ¿no? Y yo me quedé, like, wow, digo, ojalá pudieran hacer esto cuando están cantando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no estaban preocupados de que Ujú. salga bien todo, Exactamente. Que no o estaba el show, es solo sí, o fluyendo. la gente, sino que estaban ahí sentados, Sí, sí, sí. hacen un círculo ellos en la stage, Oh, es qué un stage bonito. como ese tamaño, hacen un círculo y ahí están tocando y hasta de pronto una de ellas empezó a rapear Uh. y fue algo tan Nuevo natural, cánticos, pues. ¿me entiendes? Y yo dije, Está bonito eso. y salí y le dije a la líder, ¿no? Le digo, oye, mija, le digo, deberían de orar, no para reproducir lo que acabo de escuchar, porque va a ser imposible, Ujú. pero sí, cuando estén ahí enfrente, Relajar y dejarlo. relájense Sí. y olvídense de la gente. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, ¿sabes qué? Dos, tres cantos, súbete, bájate, ora, da la bienvenida, adiós, vámonos. Y pierdes el valor de el hecho de que estamos adorando a Dios. Oh, sí. Y yo creo que la adoración es expresiva, ¿no? Como tú dices hace rato, ¿no? Tener balance, tampoco hacer locuras, pero estaba en Israel y has visto cómo Oh, los sí. están orando y están moviéndose, ¿no? Entonces, la primera vez que estaba ahí viéndolos y dije, qué interesante. Y descubrí que es porque la Biblia dice que debes Ajá. involucrar tu cuerpo cuando Sí, estás orando. Por eso es que se mueven. sí. Y, ok, ¿cuándo fue la última vez que tú... Yo eh, yo 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 me encanta ¿cómo le dicen? No, es la danza en México, yeah, es simple, mm, no es nada fuera de onda, nada ujú, carnal, pero es simple. Y los jóvenes les gusta moverse, y ahí muy restringido en no barra baile, no va las diferentes actividades que a veces hay. Pero en la iglesia sí se pongan a mover sus pies, y uno siente, dice: "Oh, Tomás, no debe dejar de hacer eso". Y yo digo: "Uf". Yo digo: "¿Por qué no?". Si David danzaba, ¿no? Sí, y es otra cosa si está locura, ¿me entiendes? Perdón, pero a mí me gusta ver los jóvenes disfrutar. yeah, Y aquí no se pasa eso, pero que a mí me encanta aquí es, ver la alabanza. Algo que siempre me ha gustado es
no hablamos de qué vamos a predicar exactamente, pero muchas veces cuando el Pastor Juan va cantando y después tengo la chance de predicar, se va como alguien planeaba que los Claro. cantos se preparaba por el mensaje. Esas Ujú. cosas veo muy bonito. Sí, y una vez más, yo creo que nosotros como líderes, como pastores, como ministros, debemos de pensar antes del servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres Dios que hagamos esta Mm, vez? Yo sé el programa, ¿no? Yo sé que a lo mejor no sí. va a cambiar, pero a veces el Espíritu Santo tiene una idea, pero nunca checamos al respecto. Ujú. Recuerdo que en una ocasión, un miércoles, estábamos en la iglesia ya media hora antes de comenzar y de repente volteé y digo, bueno, ¿y quién va a cantar hoy? No veo acción allí, ¿no? Entonces volteo y le digo al chico del sound, le digo, oye, mijo, ¿quién está en el sketch para venir hoy? Me dijo, tal persona. Le digo, ¿y dónde está? Me dijo, no sé, pastor, pero deje, deje marco, ¿no? 10 minutos antes de que comenzáramos, suena el teléfono otra vez, ¿no? Y me dice, pastor, ¿qué cree? Se quedó dormido. Ay, oh, qué bueno, qué bueno. Ahora, ese día yo iba a hablar, recuerdo que estábamos en los Salmos, íbamos a hablar de la alabanza. Entonces me dice, Pastor, so sorry, dice, me quedé dormido. Me salí del trabajo y estaba cansado, me quedé dormido. Le digo, mira, ok, no te preocupes. ¿Quién dijo que teníamos que cantar primero? Vente, vente y yo voy a hablar y el tema que tengo hoy es la alabanza. Qué bonito, Entonces, cuando terminemos, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios, practicar lo que acabamos de leer. qué bonito. Bueno, la cosa es de que la gente, pues, cuando les dije, buenas tardes, ¿cómo están? Abran sus Biblias, todos se quedaron como, ¿ah? ¿Ah? ¿Has visto los pescados fuera del agua? Sí, sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, no, relax, relax, tranquilos. Ahora, la gente no sabe lo que está pasando realmente, pero ya empezamos y después cuando terminé, le dijo, ok, ahora cierren sus Biblias y vamos a hacer exactamente lo que acabamos de leer, vamos a adorar a Dios. Vamos a poner de rodillas en ese momento. Vamos a Amén. orar y empecé a guiarlos de una manera de que obviamente fuera algo natural. Y al final él obviamente empezó a tomar ya el control de todo. Y fue tan lindo porque, como tú dices, los cantos justo embonaron con lo que estábamos haciendo. Pero una vez más, después que terminó todo, me dice, otra vez, pastor, dice, discúlpeme. Y le digo, mira, mi hijo, no, que Dios nos disculpe a los dos. Dice, "¿Qué?". Porque sabes qué, mi hijo, eso es lo que el Espíritu Santo quería que hiciéramos hoy. Eso es lo que tenía que ocurrir hoy. Y le dije, lo que pasa es que estamos tan en nuestras tradiciones, Sí, en nuestro programa, en nuestra metodología, que a veces nos olvida que hay un Dios que Él aún dirige a sí, sus sí. hijos para que le adoren. Así es. Entonces, yo creo que es bien importante que haya esa conexión, como estabas mencionando hace rato, ¿no? De que observar qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que la Biblia esté respaldando lo que vamos a hacer, obviamente, como dijiste, pero también no tener el miedo de expresarte y no Y restringir el Espíritu Santo, ¿verdad? dime su experiencia o su entendimiento de escuchar la voz de Dios. Em, Tengo un amigo que ha sido un amigo por años conmigo, una persona que trabaja a mi nivel Ujú, en el trabajo secular y viene a la escuela de ministerio, está a la escuela y lo amo con todo mi corazón. Eh, Nació cristiano, si puede, no creo que puedes nacer cristiano, pero nació en un casa hay que cristiano. ser cristiano. Ha tocado en alabanza toda su vida, pero no creo que ha escuchado la voz de Dios. Y empezaba a crecer en la escuela. Y él me decía, como un mes, 2 meses atrás, me dice, pastor, ¿qué bendigo? ¿Qué? Es que todo me dice, la oración es poderoso y hay poder. Y dice, todo el tiempo mi vida me ha escuchado y yo oro y no hay poder. Ujú. Dice, pero hoy yo creo que Dios me habló. Y dice, ¿y qué te dije? Ser fiel y cumplir que hayan pensado.
Yo digo, eso a mí me suena como la misma voz que habla a mí, corte, sencillo, Ya, claro, mm, simple, pero él dice: "No, pero eso es algo nuevo", ¿no? Y eso es algo entre diferentes líderes, pero también hermanos, ¿no? Que creo mis ovejas me conocen, me oyen mi voz, mm, me conocen y mm. me siguen. Y dame un poquito de tu idea de eso. Bueno, lo que yo creo es cuando hablamos de que Dios me habla, ¿no? Ujú, O el Espíritu Santo me guía. ujú, Yo creo que tiene que ver con tu vida devocional con Dios. ujú, Agarro mi Biblia de una manera práctica, ¿no? ¿Cómo te habla Dios? Que agarro mi Biblia y tengo mi tiempo en donde voy a leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Ahora, en ese momento, yo creo que Dios, a través de lo que tú estás leyendo, tiene algo para ti que debes tomar en ese momento o para alguien más. ujú, ¿Y cómo sé que es para alguien más? Bueno, hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Pablo dice, oro por ustedes cada vez que hago memoria de vosotros. O sea, él está pensando en alguien. Entonces, de una manera personal, por ejemplo, cuando estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo un pasaje y de repente empiezo a ver una frase o dos que resaltan del texto. Y entonces empiezo a pensar en eso y digo, bueno, ¿qué hay en esto para mí hoy o para alguien más? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, de repente viene a mi mente el nombre de Tom ujú, o Joe ujú, o John Cano. Oh, y a veces lo que hago, convierto ese texto en una oración. Pum, 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 pum. Bueno, resulta que cuando mando ese texto en ese momento, la persona que está del otro lado estaba esperando una palabra del Señor, estaba mm. esperando algo así. Dios trabajando de 2 Dios lados. trabaja de esa manera, ¿me Sí. entiendes? Entonces, yo creo que el Señor, y el Señor, tú escuchas la voz, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, cuando dice, no se embriaguéis con vino, en el cual es solución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y está hablando ahí de llenarte del Espíritu Santo. Pero versículos antes de eso te está diciendo, aprovecha bien el tiempo. Te está diciendo, no seas necio, sino sé sabio. Y después te está diciendo, ¿verdad? Que busques que el Espíritu te guíe, que tome control de tu vida. Mm, Entonces, para mí, la única manera como Él puede tomar control de tu vida es si tienes una vida devocional en donde estás atento, escuchando. ¿Qué es lo que? buscando esta Sí, guianza, ¿no? exacto, porque no es como que Él va a llegar, hey, hey, te estoy hablando, no me haces caso. Yo no creo que ocurra así, hermano. En la Biblia, si observas, siempre hay una palabra de parte de Dios que confirma lo que tú quieres hacer. Ujú, Pero en este caso nosotros ya no vamos a escuchar audiblemente la voz de Dios, no creo que ocurra eso más. Ellos lo escuchaban audiblemente, pero en nuestro caso ahora tenemos algo escrito. Entonces, para que yo pueda realmente oír la voz de Dios, tengo que estar atento a eso. Ahora, en la vida práctica es como ocurre. Por ejemplo, a veces am, estoy leyendo el texto para la predicación y mientras estoy haciéndolo, de repente el Señor me da una idea o, ujú, o hay una idea que para mí es específica en lo que tenemos que hacer en ese momento. Y tenemos que entender que es la voz de Dios. Por ejemplo, a veces estoy estudiando y Dios me dice, bueno, vamos a hablar del amor, por ejemplo, y de repente viene un canto a mi mente que habla del amor. ujú. Entonces, ahora lo bueno de los chicos que tengo, gracias a Dios, es que ellos, si les digo un minuto antes, canten esta canción, la van a cantar, ¿entiendes? No son de los que, no está en el programa, pastor. No traje las partituras, ¿no? No, lo van a hacer, eh, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes ese canto? Sí, ok, por favor, ¿podrías cantarlo? Y entonces ya uso ese canto y, Qué y a bueno. veces los cantos bendicen. Ujú, Entonces, en mi opinión, cuando hablamos de la voz de Dios, que Dios te va a hablar, yo creo que siempre va a ser referencia a la palabra de Dios, mientras tú la estás leyendo de una manera, ¿cómo se dice? O sea, tienes que leerla con propósito, ¿no? Si puedo ajá. usar esa palabra.
dejar que la Biblia te guíe también, ¿no? Sí. Que me gusta que es algo así que dice que a mí me encantaba, es que Dios quiere guiarte, pero tú y escuchamos este término, ¿no? Pero tú como lo usaba como si Él te guía, hay que sujetar a la guianza, hay que Ujú, si Él te quiere que Él te controla, hay que buscar. Y me llevaba a la mente el pastor que sale y las ovejas lo siguen, ¿no? Él ujú, no está atrás buscando jalarlas, sí, él sale cantando o haciendo su tono y los de él, pues lo sigue de voluntad. Y en el mismo forma, ¿no? Si tú estás buscando a seguir a Jesús, Él te guía, ¿no? Pero le dices que tú vas buscando a seguir a Jesús. Yo creo que ujú, muchos, eso estaba clave que tú hablabas, muchos que me dicen, es que yo no escucho la voz de Dios. Yo creo que muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchas veces, si no estamos escuchando es porque realmente mi corazón no está quebrantado, no está dispuesto a obedecer que escucho o responder a que él me dice o ujú, seguirlo donde él me lleva. ujú. Y entonces él está como, pues, ¿qué te digo si no vas a seguir? Sí, no, y además de eso, o sea, para que tú puedas seguir, es como cuando Jesús está en sus últimos días antes de ir a la cruz. Le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Hay que celebrar la Pascua. Por lo tanto, vayan a la ciudad y allí se van a encontrar a un tipo Ujú, que va a tener un cántaro. Y le van a decir que el maestro quiere hacer esto, y después él les va a mostrar dónde. Y efectivamente ellos van ahí y se encuentran a ese tipo y el tipo les enseña el lugar y les dice Jesús, y cuando ya les haya mostrado el lugar, preparen todo allí. Entonces les dio instrucciones precisas y después de ellos empezaron a actuar sobre esas instrucciones. ujú, Y es la palabra que también puedo usar aquí es ser intencional. Y yo creo que la única manera como Dios te va a hablar es a través de la Biblia. Y en todos los sentidos, en tu vida personal y en tu vida ministerial. Entonces, si yo no tengo la intención de escuchar las instrucciones, no va a ocurrir. En una ocasión estaba yo sirviendo en Costa Mesa y teníamos nuestros devocionales todos los miércoles. Y había 4 pastores que estaban encargados. Pastor Chuck era uno de ellos. Y los otros 3, ¿verdad? Eran otros que son muy conocidos. Pero solo quiero hablar de lo que ellos hacían, a diferencia de sus nombres, ¿no? Porque no es importante, sino lo que hacían. Y había uno que me fascinaba cuando él hacía el devocional, porque él entraba y decía, muchachos, buenos días, ¿verdad? Y abría la puerta y ¡pum! ¿Verdad? Y entraba como un toro en una tienda de China, ¿no? ¡Puf! Vamos a ponernos de rodillas y vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Y no, pues todos de rodillas, ¿no? Y órale, vamos a cantar y empezaba a bailar. Y, y siempre había alguien allí con su guitarra, ¿no? Y profesional ahí, ¿no? Para cantar. No, él ni le hacía caso, hermano, nomás. Vamos a poner de rodillas, vamos a adorar a Dios. Y él era el que cantaba y no cantaba muy bonito, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Eso no importaba, hermano. Era la actitud que él tenía y nos hincábamos y empezábamos a cantar y adorar y empezábamos a orar. Y empezaba a orar uno y luego el otro, y después ya nos sentábamos, ok, abran sus Biblias y una frase o dos, y, ¿verdad? Y luego otro llegaba y otro de los pastores encargados llegaba y, ok, ¿quién va a cantar aquí? Oh, tú, ok, pues cántale, ¿no? Y el otro ya sentado cantando, y todos ahí. Ok, vamos a orar, una oración nada más. Nada más ok. Ok, muchachos, pues ya saben. Ok, Dios los bendiga. Bye. Ok, gracias a Dios. Cuando llegaba Chuck, obviamente todos callados. No te muevas. Ok. No hables, no digas nada. No digas nada. Porque era un poco más intenso, ¿no? Porque era Chuck, ¿no? No puedes decir tonterías ahí. Y obviamente el otro también hacía su cosa ahí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es de que había uno en particular que siempre hacía algo que era fuera del protocolo. Ajá. Y un día le pregunté, le digo, oiga, pastor, me encanta la manera como nos guías en devocional. Y me dice, y le digo, ¿cómo es que tú decides qué hacer? No, porque siempre hacía, no que todo el tiempo hacía algo diferente, pero siempre era algo fuera del protocolo. Me dice, mira, yo lo tomo siempre de esta manera.
Dice, empiezo en la mañana, salgo a caminar, me pongo a orar, leo mi Biblia y ya sé que tengo que ir con ustedes. Yo le digo, Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos hoy? Entonces yo me quedo quieto ahí un rato. Ahora no dice, estoy esperando que Dios me hable, porque no va a hablar, dice. Pero en base a lo que he leído, en base a lo que he meditado un poco, me quedo pensando, digo, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Voy a hacer eso. Y lo hago. Y le digo, ¿pero tú cómo sabes que es de Dios? Me dice, ah, ¿por qué? Porque suena bien. ¿Solo porque suena bien? Sí, porque suena bien. Eso Porque es. se me hace interesante. ¿Y sabes qué ejemplo me dio? Ujú, El de la nube. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ujú, dice, mira, es como el pueblo de Israel. Dice, ellos están ahí debajo de la nube y esa nube los mantiene del sol, ¿no? Y está bien fresquecito todo, está bien cool. Dice, pero Dios ahora quería que hicieran algo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? ¿Los andaba riando como ranchero? No, se movió el nube. movía la nube. Entonces ya después de un rato, ay, está haciendo calor. Está haciendo, ok, mejor vámonos allá que está haciendo sombra, ¿no? Entonces, ¿y por qué te moviste para allá? Pues porque aquí está cool, ¿verdad? Ujú. Está bonito el ambiente aquí. Dice, entonces yo lo veo de esa manera, dice. ¿Por qué hago las cosas que hago en la vida? Porque están bien, suenan bien. Es algo que me va a bendecir, algo que va a decir a la gente. Y me dice, no tienes que complicarlo. Y muchas veces piensas que Dios va a hablar y te va a decir cosas, de ultratumba, o va la mano en la pared. No, mi hijo, solamente ten un tiempo devocional con Dios, ora, lee tu Biblia y después piensa, ¿qué es lo que podría yo hacer hoy? Y si suena bien, y si es algo que obviamente está respaldado por lo que acabas de leer o la palabra de Dios, solamente hazlo. Y vas a ver la bendición de eso. Y Dios va, en el proceso va a hacer lo que tiene que hacer. Y dice, por eso es que con ustedes siempre pienso, ¿qué podríamos hacer hoy? Y era fascinante, hermano, porque te digo, él no llegaba, ¿quién va a cantar? No, no, no. Él ya traía cantos en su corazón. Y eran cantos de los que cantábamos, ¿te acuerdas? Como el de humíllate en la presencia del Señor y Ah, sí. Él te Ujú. exaltará. Alto, más alto y Él. Sí, ¿Te acuerdas sí. de esos cantos que se cantaban en Calvary Chapel al principio? Sí, sí. Traducidos al español, cada vez lo estoy diciendo ahorita, pero en inglés sonaban bien suaves. Y así lo que hacía, y era fascinante, hermano. Y era la voz de Dios a través de lo que él ha escuchado en la palabra, en su meditación, guiándolo. Y yo creo que eso es clave, hermano, para que podamos tener éxito dentro de lo que estamos haciendo. Que me llama atención de esta plática, terminando con esa idea, pero eh, esos momentos que tú tenías con esos mentores, unos que te influyen más, otros que Ujú, poco menos, pero yo siento que a veces muchos pastores anhelan tener eso y realmente no lo tienen sí, exactamente así. Y que tú haces reuniendo pastores hispanos, tiempo de convivio, tiempo de retiros, tiempo de esas cosas, a eso me encanta. ujú, Explíqueme, darnos un promoción de eso, invitarnos a eso, que cómo es que hacen, qué es el plan de la reunión de los pastores sí. y qué haces allí y quién puede participar. Bueno, ¿quién puede participar? Cualquier pastor con su congregación que esté dispuesto a pensar de una manera reino, Ok. ¿verdad? No estamos aquí para edificar a una persona, para edificarnos como lo que somos, el reino de Dios, Juntos, ¿no? ok. Juntos. Entonces, cualquier persona que esté interesada en ser parte de un grupo de pastores que están ministrándose unos a otros y a sus congregaciones, está bienvenido, ¿no? Tenemos gente que viene de otras iglesias que no son Calvary Chapel, que son algunas veces iglesias independientes que están buscando un grupo al Ajá, cual pertenecer y les damos oportunidad. qué bueno. La idea detrás de esto, hermano, número uno, siempre es más fácil hacer un evento donde hay varios pastores involucrados Sí. por muchas razones. Número uno, nuestra iglesia, hermano, no es muy grande. Habremos ahí unas 200 personas. Entonces, ahora estoy hablando en total. Ujú. Ya si vas a hacer un retiro de varones, ¿cuántos varones puede haber en 200 Mm, personas? sí, 50, 50, 60. 60. Y de esos 50, 60, ¿cuántos van a ir? Ujú, porque 20, no 30, todos, sí, no ajá. todos van a ir. Y podemos hablar de las otras categorías. Entonces, tengo a 30 soldados ahí y bien podría yo rentar un lugar para 30, ¿no? Pero tengo que enseñar todo,
o tengo que invitar a otros pastores. Y tú sabes, el costo ya empieza a incrementar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, él tiene 30, tú tienes 10, tú tienes 5, tú tienes 20, él tiene 50, él tiene 100, iglesias más grandes. Bueno, hagamos uno juntos. Entonces ya tenemos un evento de 500 personas. No es que esté buscando números, pero entre más, menos costos. No, sí. Así es siempre. Entonces, eso crea un ambiente en donde podemos ministrarnos unos a otros, estar en un evento donde... Ahora, ¿por qué me gustan los números? Yo sé que a veces, oh, no piensas en números. Yo creo esto. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y está hablando colectivamente. Ujú, Si tú y yo ahorita Tom, nos ponemos a adorar a Dios y yo te leo la Biblia y tú me la lees, no es lo mismo que si tenemos a 1000 personas en este cuarto. correcto. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque somos colectivamente el templo del Espíritu Santo. Y va con la cita, ¿no? Que donde dos o tres están juntos, Entonces, ahí está si hay él. 1000 personas, Está ahí. imagínate la actividad del Espíritu Santo. Ajá. Es más grande. Por eso sientes más diferente. A mí me preguntan, ¿por qué se siente diferente? Pues porque hay más gente, Ujú, hay más cristianos, hay más... Y digo, hasta técnicamente lo podemos comprobar. Digo, vamos a la iglesia ahorita, aquí hay unas 500 personas, 1000 personas cantando, y apaga los micrófonos ambientales. Y solo deja que se escuche el micrófono de que está cantando. ¿Cómo se va a oír? ujú. Pero si conecta los micrófonos ambientales, ¿qué va a pasar? La dinámica va a cambiar. Sí. Técnicamente hablando, se puede comprobar de esa manera. Pero también en la parte... Entonces, regresando al punto de los retiros, ¿por qué me gusta que haya un evento grande? Por esa dinámica. Ujú, Vas a tener una actividad del Espíritu Santo más grande. Y también otra cosa, es una venida para invitar a otros que no conocen a Cristo, mm, porque entre más sean, más puedes pasar desapercibido. sí, Imagínate si hay un inconverso aquí y tú y yo somos cristianos, obviamente él se va a sentir, like, "Oh". Pero si hay 1000 personas sí. Es y él uno de está la bola. ahí, es uno de la Sí. bola. Bueno, hay muchas razones hablando de los números. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que haya un ambiente en donde el Espíritu Santo pueda obrar más. Los costos obviamente van a ser mínimos porque algo que he buscado siempre hacer es cuando invito a los pastores, am, es decirles, mira, este, es un privilegio predicar y yo sé que el siervo es digno de su salario, etcétera, todo lo que la Biblia dice, no estoy en contra de eso. Pero mira, son tus congregantes, yo voy a traer los míos, tú predicas a los míos y a los tuyos y yo predico a los tuyos y a los míos, gratis. ¿Qué te Sí, parece? sí. Y así no tenemos que cobrar más, Ujú, sino lo que es nada más por el retiro. Y eso nos va a ayudar a que vengan más. sí. Entonces, eso es una de las razones. Bien. Ahora, también yo creo que hay pastores dentro de Calvary Chapel, en el movimiento hispano, que necesitan ser animados a veces. Ujú, Tengo un pastor acá que tiene solamente 20 personas, ¿me entiendes? Y, y tengo un evento de 500 personas. ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué no predicas tú? mm. No, pero pastor, no estoy listo. ¿Cómo que no estás listo? Pues ¿No te predicas alístate, cada domingo? alístate, hermano, ponte listo. No, no, de veras. ¿Por qué? Porque mira, yo sé lo que va a pasar, hermano. Yo sé lo que va a pasar cuando tú lo hagas. Créemelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que, número uno, ¿Cómo me gusta este corazón? sí, al estar allí, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a ver lo que Dios puede hacer si él Amén. se decide hacerlo. Y luego va a regresar a su iglesia, hermano, con una mente diferente. Sí, sí. ¿Entiendes? Es como cuando manejaste por primera vez tu Mercedes-Benz. Qué bonito. ¡Ah! Qué interesante escucharte porque te hablas de la organizadora y aún perspectivas que no ha visto yo. Ujú, Y yo como visitante que ha llegado unas veces, que me gusta yo es, hay muchos tipos, muchas diferentes personalidades, iglesia grande, chico, alabanza, prédica de diferentes estilos. Y me siento que me conecten con alguien, no ni voy tratando, pero voy y siento que hay mucha oportunidad que Dios te conecten con un amigo, un ujú. conocido. Y yo tengo 2, 3 personas que conoció ahí en un evento que me sigo en contacto, ¿no? Y a mí eso es que yo digo, eso vale mucho, que un pastor, un líder o un grupo de hombres pueden juntar
y salir y sentir que pues ya me tengo un amigo en Corona o cerca de mí donde podemos ir por café o puedo pedirte una oración. Ujú. Y a veces necesitamos esa conexión. Siento que el mundo hispano es una cultura que vive por conexión social y a veces por el trabajo que hay aquí, por todo que existe aquí, podemos sentirnos isolados. La Claro. familia tal vez es en otro país y sentimos muy isolados. Y a veces esa habilidad de conectar con el cuerpo de Cristo a mí es una súper bendición de ir. Sí, hermano, para mí es increíble. Y antes, y dejé de hacer esto por el tiempo, hermano, pero ojalá pueda regresar a hacer esto. Le llamamos Pastor Summits. Ujú. Y una vez, ¿cómo se llama este pastor? Ay, Sandy, Ajá. Sandy. Am, Me lo encontré una vez en una conferencia y nos sentamos a comer, ¿verdad? Entonces le pregunté, oh, Pastor Sandy, ¿cómo estás? Bien. Y yo sabía que él era un pastor regional en la Ujú, época de Chuck, ¿no? Y le pregunté, oh, Pastor Sandy, ¿usted qué hace con sus chicos allá, los ujú, pastores, ¿no? Entonces me dijo, oh, dice, nosotros hacemos un Pastor Summit. Y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, bueno, dice, rentamos un lugar y nos vamos, los senior pastors nada más. Y ahí, dice, comemos juntos, dormimos juntos y hablamos de asuntos que no podemos hablar con los demás. ujú. Y dije, oh, wow, that's a good idea. Entonces, yo lo hice ese mismo año, cuando, ¿verdad? Oyendo la voz de Dios que hablamos. Oh, Amén. ¿y por qué lo hice? Pues porque me pareció fascinante la idea. Sí. Y fui, lo hice y llegaron como unos 15 o 20, si bien recuerdo, pastores. Y renté una cabaña y, y, y- y era una cabaña, o sea, llevé los groceries, ¿verdad? Ujú, Todo lo que se ajá. ocupaba. Y les dije, ok, muchachos, aquí ya hice el sketch para que cada quien haga desayunar, comer y cenar. Ah, sí, tú y tú van a preparar la comida para todos. Y Wow. yo así. Y entonces, ahí en la cocina, hermano, imagínate 3 senior pastors cocinando huevos ahí, en la camaradería, ¿me entiendes? Y después, ya a Qué la hora de bonito. los temas, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Bueno, aquí vamos a descubrir el tema hoy. Ajá. Somos Sí. pastores, ¿qué te voy a enseñar yo? Vamos a, vamos a hablar de nosotros. Empezamos a hablar de temas como no tienes idea, hermano. Eh, de- Qué bonito. entonces, y estábamos ahí 3 días, hermano. Y al final regresamos y ahí Muy conocí, conectados, súper amigos, eh, diferente todo. hermano, Lo amigos. hacemos aquí con los hombres. Ujú, En el lugar de ir a retiro de hombres en el grupo de inglés, y a veces los hispanos van también, y rentamos en Big Bear un lugar exactamente igual. ujú. Y te digo, cada año que lo hacemos, tengo otro conocido en la iglesia, 3 otros conocidos, que cuando te vean no es un miembro, pero es, hey, Tomás, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Es una conexión, Claro. ya, muy diferente. Sí, La única hermano. diferencia es la pongan a mí a cocinar. Y me encanta. Y Claro. ellos llegan y me ayudan. Entonces, muy bonito, me encanta. Y sí, y es algo que te digo, va más allá de lo que es el protocolo, ¿no? De, oh, el Ujú. pastor Tomás, no, el pastor Gerson. No, Sí, no, sí, olvídate eso. Tomás, ven de sí. aquí, vamos a sentarnos aquí. Y, y la camaradería. Y después de eso, hermano, cuando empezamos a hacer eso, ¿sabes lo que surgió de eso? Y ahí es cuando yo veo la dirección del Espíritu. Empezamos a hacer una camaradería tan fuerte que después uno de ellos me llama y me dice, oye, pastor, ¿por qué no hacemos una conferencia en México? ¿Por qué no hacemos una conferencia en Guatemala? ¿Por qué no hacemos esto? Pues, ¿por qué no? Ok, ¿cuándo la organiza? No, tú dijiste que hay que hacerlo, no, pues tú organízalo, Ajá. tú hazlo. Y yo me encargo de la parte que tenga que encargarme. Sí. Pero, y creamos un equipo, ¿no? Entonces ahora así ha ocurrido, ¿no? Hemos ido a otros países y es a raíz de que uno dice, ¿sabes qué hay que hacer esto? Hagámoslo. Y hemos sido capaces de trabajar juntos a raíz de que hemos convivido juntos. Eso es que Por eso es que para necesitamos. mí, ahora, el fenómeno aquí que está pasando, de que Calvary Chapel, tú sabes, está CGN, está CCA, y están ahí tratando de mantener el movimiento, ¿no? De una u otra manera. Dentro del grupo hispano, ¿no? Cuando estaba empezando a pasar todo esto, me preguntaban, ¿qué eres? CCA, CGN. Yo soy, ¿verdad? La semilla. Es una buena respuesta. Sí, Igual yo nosotros. soy la semilla, hermano. ¿Ok? Y le digo, mira, yo tengo un montón de amigos en CGN, tengo un montón de amigos en Igual CCA, nosotros. Amén. y lo último que quiero es perder a mis amigos. Exactamente. Le digo, ¿tú eres mi amigo? Sí, ok.
Eso no me importa la iglesia que vayas, si Aleluya. detrás del Calvario tú estás. Le digo, mantengamos la pelota, hermano, de la manera como lo hemos tenido. Yeah. Nosotros somos un grupo hispano dentro del movimiento Calvary Chapel y tú ponte el apellido que tú quieras, pero yo te invito a que mantengamos la unidad, ¿verdad? La unidad del Eso es. espíritu, porque eso es lo que nos va a mantener. Y le he dicho a los muchachos, ¿verdad? Recuerda una cosa, no nos une el que seamos Calvary Chapel. Amén. Lo que nos une es el espíritu, Sí, el Señor, Dios, la palabra. Todo la eso. palabra, todo eso. Entonces es lo que nos une. Mantengamos eso, porque si no, lo que vamos a hacer es fragmentar Donde- algo que hemos logrado a través de los años. sí. Es el network que tenemos como cristianos, como Ujú. hermanos. Le digo, y es más, Y más porque hacerlo más grande. donde no hay unidad, no hay unción, no hay poder. Donde hay división, no puede fluir poderosamente la cosa. Y esa actitud, Gerson, a mí me encanta. Esa es la Ujú. actitud mejor. Y esa actitud yo aprendí en el campo misionero. Es que allí me fui y me dicen, ¿tú de dónde eres? Y yo digo, pues, ¿quién es su pastor? Y yo digo, Chuck Smith. Y él dice, ¿Chocomil? Y yo digo, no, no, y nadie conoció Calvario, nadie. Entonces, si tú querías hacer algo con alguien, pues debes saber trabajar juntos. Claro. Y eso me ha gustado. Pues ha sido un buen tiempo, mejor que pensé en el por tenerte por la primera vez, me sentí súper cómodo. ¿Hay un sitio de internet, una dirección, tal vez correo, donde gente puede conectar contigo si quieren unir a las reuniones o saber más, enviar más información? Sí, así en referencia a lo que estamos haciendo como Calvary Chapels, si gustan pueden escribir a calvaryspanish@gmail.com. Ok, calvaryspanish@gmail.com. Y ahí puedo conectarme con ustedes muy bien. y hablar cualquier pregunta que tengan. Especialmente si son pastores, una vez que sé que son pastores, trato de ponerlos en una lista donde los mantengo informados de lo que estamos haciendo. Muy bien. Yeah. Pues yo voy a estar molestándote con oración sobre eso de la Summit. Eso a mí me suena como algo que debemos apoyar y seguir haciendo. A mí me suena como algo excelente. No, de verdad que por alguna razón paramos, pero he estado considerando que regresemos a hacer eso porque yo creo que los pastores, hermanos, lo necesitan. Sí, Yo yo lo creo, necesito. sí, yo creo que muchos están muy Sí, aislados así es. y lamentablemente eso es, en mi opinión, algo peligroso, Sí, eh, tanto para tu físico, para tu vida espiritual y también para tu familia misma. no, sí. Entonces, No, sí, yo creo que por eso hay un cuerpo y sí, es súper necesario. La verdad, empezamos eso, con el mismo sentir que necesitamos o queremos conectar, apoyar, a escuchar otros ujú, y causar que hay convivio, aunque estamos pasando tiempos un poco difíciles. claro. Well, gracias por venir, ha sido una gran bendición. Tom, Te quiero mucho igualmente, hermano, y gracias por la pronto invitación. tenemos aquí otra vez. Espero que sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga.